Entonces comienzo, ¿no? Eh, en primera instancia, pues miramos lo que tratamos, el profe nos despejó las dudas sobre el ejercicio de los ejercicios que nos había dejado, en los cuales nos decía que pues debemos de aprender a identificar lo que se requiere. Por ejemplo, que para el primer ejercicio hay algunas propiedades que nos ayudan a entender la manera en que cómo se va a realizar o cómo se está realizando el ejercicio. Por ejemplo, ahí tengo sacado una propiedad que dice que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Esta propiedad nos ayudaría a entender la manera en cómo llevaríamos a cabo el proceso de este ejercicio. Por otra parte, comenzamos a hablar sobre las expresiones que debemos en una función tener muy en cuenta y poder determinar cuál es el constante, cuál es la variable. Al final, pues hicimos algunos ejercicios que se trataba de representar una función en términos de otra función que ya estaba enunciada, como los pueden ver en los ejemplos que tengo ahí en pantalla. Sí, ahí digamos algo, un concepto que se mencionó, pero que no se abordó pues completamente, solamente en términos de cómo se debe evaluar una función. La importancia de evaluar una función y de cuándo reconozco yo de que estoy evaluando en una función o que estoy evaluando en otra expresión. ¿Sí? El hecho de cómo puedo cambiar también eh, la variable de una función, es decir, ponerla en función de otra variable. ¿Sí? Esa parte. Y que el cociente incremental, pues, es una aplicación de esa evaluación. ¿Sí? Se dio una expresión que se llama cociente incremental, ¿sí? Se evalúa y se simplificaba, entonces obteniendo un resultado. Todo ese proceso que permite, primero, saber evaluar una función, ¿sí? Y dos, poder reemplazar en otra expresión la función que nos está dando el problema. Y cómo eso genera otra expresión. ¿Sí? Eso es como que vital. Aparte de que el cociente incremental, pues, es un concepto que relaciona la pendiente de una recta secante y que a partir de ella se construye la recta tangente, que ya empieza uno a hablar de, de derivada. Pero hay un detalle ahí, el detalle es cómo introducir de secante a tangente, cómo llevar de secante a tangente esa pendiente. Y pues precisamente es un límite el que hace eso. ¿Ya? Por eso es necesario que nosotros sepamos lo que es un límite para poder ya lograr ese objetivo y poder hacer optimización con ese concepto de derivada. ¿Ya? Eso es. Dice, con base a la función de costos, C de Q igual a 2Q más 3Q al cuadrado, el estudiante analizará todos los elementos en términos de los costos. El estudiante determinará la expresión, ¿sí? Simplificando, con base a la función dada. Y el estudiante cambiará de variable independiente en función de P, ¿sí? Si P es igual a 2 menos Q. Entonces, esto prácticamente es lo que se debe hacer en la tarea, ¿sí? Aquí están los 3 puntos. Este primer punto, que es CDQ, se deberá analizar todos los elementos en términos de los costos y pues obviamente en relación a la función como tal, ¿no? Entonces, Q es la variable independiente, la función es cuadrática, es la gráfica de la parábola abrirá hacia arriba ya que el coeficiente de Q al cuadrado es positivo. ¿Listo? Pues hay pues obviamente afirmaciones que son verdaderas, pero
habrá que mirar en la representación de la gráficamente. Yo hablaba de representación también. ¿Cuál será ese dominio y en dónde tiene sentido esos costos? Entonces, una de las cosas que se debe tener en cuenta es, bueno, ¿qué tipo de expresión es? ¿No? ¿Qué tipo de expresión es? Bueno, ya sabemos que una función cuadrática, ¿sí? Es cuadrática. La variable independiente es q, que q vienen a ser aquí unidades, ¿sí? Cosas como estas, unidades. Al ser una función cuadrática, pues al ser una función cuadrática, ¿sí? Debe tener una restricción en el dominio, ¿sí? ¿Cuál dominio es? ¿Qué dominio es? ¿Sí? En este caso, no solamente debe ser q mayor o igual a 0. Aquí mira la gráfica, ¿no? Si adicional, bueno, adicional a ello, ¿sí? Se tiene que los costos tiene un valor mínimo, ¿sí? Dado que es cóncavo hacia arriba. Esto que yo estoy escribiendo aquí así es lo que ustedes deben escribir acá, ¿ya? Lo que se debe escribir acá. Es decir, no escribirlo por ítem, sino escribirlo así fluido, para que ustedes vayan reconociendo esos elementos, como les he dicho siempre, que constituyen pues la función como tal, ¿ya? Hay que mirar, digamos, cuál es el vértice, porque en el vértice tiene un valor mínimo. ¿Y en dónde se obtiene el valor mínimo? En el vértice. Acá está afirmando que ya es cóncavo hacia arriba. ¿Por qué? Pues es positivo el 3. Entonces, al ser positivo ya es cóncavo hacia arriba, ¿ya? Su representación, ¿sí? Viene dada por, entonces, obtenemos el vértice, ¿sí? Menos b sobre 2a, c menos b cuadrado sobre 4a. Este aquí van a ser q, este es mi c de q, ¿sí? Q mínimo y q mínimo, esta es la pareja. Estas son las unidades que generan el costo mínimo, y este es el costo mínimo. ¿Ya? Todo esto es lo que toca que hacer ahí. Pues en este caso, pues obviamente hace falta más cosas por decir sobre lo primero. Cuando uno dice analizar, es desarmar por partes aquello que se está diciendo y después unificar todo, ¿ya? La gráfica, por ejemplo, pues la gráfica realmente vamos a mirar, va a depender de esta expresión, ¿sí? Es que si es cóncava hacia arriba, puede darse esto, ¿sí? Puede darse esto, o puede darse esto, ¿sí? Que el vértice esté por acá, que el vértice esté acá arriba o que el vértice esté acá abajo, ¿ya? Entonces, en estas tres gráficas, pueden haber otras, ¿dónde tiene sentido la función de costo? Si cualquiera de ellas es la función de costo de Q, ¿en dónde tiene sentido? Es decir, ¿dónde los costos son positivos? Por ejemplo, para esta los costos tendría que analizarlo de aquí hasta aquí. Digamos, de aquí hasta aquí. Aquí tendría que analizar el dominio. Aquí. Acá pues uno diría, bueno, entre Q igual Q sub 1 y Q sub 2,
¿sí? Pues los costos son negativos, entonces no me interesan los costos negativos. ¿Ya? Puede darse eso. Para la siguiente opción, para esta de aquí, esta. ¿Dónde tiene sentido esto aquí? ¿Ya? Ahí. Así que el dominio de esta función ya viene a ser todo esto aquí. Y para esta, donde el vértice está acá, ¿qué se puede decir? Pues tendría que tomar como referencia esto de aquí nomás, esto que está aquí. Y en ese caso podría decir que los costos son crecientes solamente y no habrá un punto mínimo. El punto mínimo será cuando Q es igual a 0, entonces es más pequeño si la función es creciente. Entonces la representación es importante. ¿Cómo se grafica? Pues dependiendo del vértice, usted tabulando, dándole valores a la izquierda y a la derecha del vértice. Y ahí ubica usted la función de costos, para poder decir ella es creciente, ella es decreciente, o es siempre creciente, o decrece y crece, ¿sí? Porque si decrece y crece es porque el mínimo está dentro de las unidades positivas. Todo eso que yo le estoy diciendo, eso deben de escribirlo. Pero de dónde se puede escribir? ¿A partir de qué? Pues de la representación gráfica, que eso no lo he visto. Cuando yo dije analizar, también es en términos gráficos porque nosotros hemos hecho eso. ¿Ya? Entonces aquí, miremos a ver. Ahora, los puntos de corte. Los puntos de corte, tampoco. Cuando los costos son ceros. Puede decirme usted, no, los costos no, en este caso no son cero porque pues, no hay unidades que generen costos ceros, porque siempre hay un costo variable. ¿Puede eso ocurrir? Sí, claro, puede eso ocurrir. Pero usted lo dice, que ya es una postura. ¿Ya? Eso es lo que estoy empezando, pues, el objetivo de esto, pues, de los que enviaron, ¿no? Entonces acá tenemos A es 3, y B es 2, y C es 0. Estoy identificando esto, entonces sería menos B, que sería menos 2 sobre 2 por A, coma, C, que es 0, menos B al cuadrado, sobre 4 por A. ¿Listo? Entonces aquí esto nos da menos un tercio. Menos un tercio. Coma, 4 y 4, 2 por 2, 4. Este 4 se cancela, este queda en el tercio. Mira, ¿listo? Entonces miremos que este vértice nos está generando unas unidades negativas y pues unos costos negativos también para este valor de un tercio. Entonces, ¿qué está pasando? No es que no tenga sentido el problema. El vértice está por acá. Digamos que este es un tercio y este es un tercio negativo. El vértice está por acá. Entonces, ustedes lo que deben graficar, la gráfica tiene que ser algo así como esto. ¿Sí? Debe ser algo así. Voy a quitar esto de aquí, voy a quitar esto para mostrarles más o menos pues, cómo va haciendo la gráfica. Ustedes verifiquen eso. Pues pongo esto aquí. Pongo esto por acá. Y otra vez aquí. Entonces acá está un tercio y por acá está menos un tercio. Entonces, aquí. Entonces debe decir que la función está ocurriendo esto y está ocurriendo esto. Aquí está el vértice. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Debe ser algo así, debe ser algo así. O fórmula mejor, porque es que un tercio no más, un tercio es 0,33, o sea, por aquí. Aquí y aquí. Aquí, digamos. Así. Y así. Bueno. Ahora, ¿qué más podemos analizar de la gráfica? Pues como es cuadrática, miremos los cortes con el eje horizontal. Entonces sería CQ, consideremos CQ igual a 0. ¿Para qué valores de Q se hace esto 0? Entonces igualamos esto acá. 2Q más 3Q al cuadrado igual a 0. Y esto pues no es más que Q factor de 2 más 3Q igual a 0. Q es igual a 0 y C y Q es igual a 2 tercios. Pues aquí está mi 2 tercios negativo y aquí está mi 0. O sea que la gráfica viene a ser así. Esta no sería. Esto voy corrigiendo. Es decir, ella pasa por 0. En 0 es 0. Y en menos 2 tercios es 0. Aquí en sí la gráfica de interés en este caso es esta parte. Esta. O sea que la función es creciente, la función de costo es creciente y arranca desde 0. Entonces debe ser que si arranca desde 0, no tiene costos variables. Los costos variables, ¿ve? Los costos fijos. Los costos fijos van a ser 0. ¿Sí? Porque para Q igual a 0, C de Q es igual a 0. Porque desde ahí arranca. ¿Ya? Pues si es así, la función de costos es creciente. Y aquí ya puedo decir, para Q mayor o igual a 0. ¿Ya? El valor mínimo, ¿cuál sería? 0. El valor mínimo, los mínimos costos son ceros. Pero esto se da cuando Q es 0. ¿Ya? En este caso, el problema el mínimo no va a estar aquí, en este vértice, porque no tiene sentido el dominio en este, digamos la función en este dominio, en este punto que está aquí. ¿Sí? Este es menos un tercio, y aquí es menos un tercio, justamente. Miren solamente en el primer punto lo que se ha dicho. Todo esto es lo que se ha dicho. Todo esto es lo que se menciona. ¿Ya? Y la función, a medida que va aumentando, ¿sí? La función acá de costos va aumentando. Entonces ahí es donde usted tiene la capacidad de decir, bueno, yo reconozco la gráfica en términos matemáticos, solamente esto. Pero ya cuando lo traduzco, pues, o lo enlazo, pues, al problema como está, pues ya empiezo a hacer la restricción. ¿Ya? Por eso anteriormente les dije a ustedes, las gráficas pueden ser dadas de esta manera. Pues, ¿cómo sé que esto que se está reconociendo aquí, que el estudiante, por lo menos este estudiante, está reconociendo esto? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé que maneja eso así? Los conceptos. Sí, yo ya sé que se relacionan y esto es bien, esto es válido. Variable independiente, la función es cuadrática también, eso es válido. La gráfica elaborada la abrirá hacia arriba, listo. Bueno, muestre todo esto en todo este discurso. Eso es lo que se quiere aquí. Digamos aquí hacer una restricción, mostrar cuando la función f
X, en este caso sí, como el comando reconoce esa X y no otra variable, entonces la voy a colocar como X igual a 2Q pues X más 3X al cuadrado. Vamos a ver si la gráfica. Miren. Eso fue sin necesidad de tabular. Vimos con la gráfica ya. Aquí es donde uno toma la decisión. Bueno, ¿cómo hago para tomar solamente este tramo de aquí? Es el digamos, el dominio de interés de esa función que está ahí, asociada a esa función cuadrática. ¿Ya? No me interesa esto de aquí para acá, no me interesa porque las unidades son positivas. Me interesa eso, pero es que acá, en este caso, como lo había mencionado anteriormente, ¿sí? Acá puede pasar esto. Esa es una opción. ¿Sí? Otra opción es lo que les comentaba hace rato, que pase esto. Y en este caso sí estaría el mínimo dentro del dominio de definición. ¿Sí? Y no tendría puntos de corte. Y si tendríamos un costo fijo, miren. ¿Ya? Otra puede ser esta. ¿Sí? Otra que puede ocurrir es esta. También tiene un costo fijo, va decreciendo y el costo mínimo es un costo negativo. Uno podría descartar esta opción, ¿no? Porque los costos siempre a medida que van aumentando van creciendo. O bueno, por lo menos son positivos. Son positivos. ¿Ya? En este caso, pues observamos que nos está dando en ese dominio específico. Y yo acá pues también puedo hacerle llamado, digamos, a esta función. La puedo restringir. La puedo restringir al dominio que necesito. Función. Aquí este comando. Coloco la función. Esta. La función f de x. Desde 0 hasta infinito. Entonces ahí solamente me estaría graficando en el dominio específico, el dominio de interés de 0 a infinito. ¿Qué función? Pues esa función. Y esta es la función en todo el dominio y esta es la función en el dominio que pues el problema plantea. ¿Sí? Y vemos la diferencia ahí. Aquí entonces me va a interesar, es esto. ¿Sí? Prácticamente es esto. Y aquí, gráficamente, pues ya como tengo restringido el dominio, ya puedo decir, esa función es creciente. ¿Sí? Y si una función es creciente, entonces el valor mínimo para una función creciente es el valor inicial. Y el valor máximo es el valor pues, a donde nosotros queremos, donde tenemos interés, digamos así. ¿Sí? Dependiendo de la restricción del conjunto. Porque es que uno puede ponerlo a analizar a ustedes. Por ejemplo, en ese problema, les puede decir a ustedes, analice esta función para, ojo con las unidades también, ¿no? Aquí las unidades, pues sí son, las unidades no son en miles, en milésimas, no está restringido así, no está en escala, digamos así. Y las unidades son normales. Pero les puede decir entre 1 y 100 unidades. Analice esa función. ¿Listo? Por ejemplo. Entonces ya ustedes no van a analizarlo desde 0 en adelante, sino justamente en este intervalo. Entonces acá, pues o sea, la restricción va a ser distinta, porque ya aquí no va a ser de 0, sino de 1 hasta 100.
¿sí? Vamos a ver si esto se puede. Vamos a lo siguiente. Construyamos la misma, pero función esta desde 1 hasta 100. ¿Listo? Pues miren la diferencia ahí. Este es del el dominio Q mayor o igual a 0. ¿Sí? Aquí. Permítanme un momentico. Eso. Ya. Miren, este va de 0 a infinito, pero voy a quitar esta y voy a colocar la de mi interés. ¿Ya? Entonces, desde 1 a 100, miren la curva como está. Ella sigue siendo creciente, pero la estoy restringiendo a un dominio mucho más pequeño. Entonces tenemos esta, que es en todo su dominio, esta que es todo su dominio, tenemos esta que es para el dominio positivo, y tenemos esta que es para un dominio más específico, para unas unidades finitas. Entonces, desde 1, ¿sí? Desde 1 hasta 100. Y la función es creciente. Entonces, si la función es creciente, yo les digo, ¿será que los costos tienen valores mínimos y máximos? Sí. El valor mínimo es cuando vale 1, porque como la función es creciente, el valor mínimo está en el extremo izquierdo. Y el valor máximo estará en el extremo derecho. Ahora, ¿cuáles son esos valores mínimos? Pues tiene que evaluar en 1 y tiene que evaluar en 100. ¿Sí? En los extremos. Pero ojo, aquí es porque la función es creciente. Si fuera decreciente, pues sería lo contrario, ¿no? El valor máximo estaría en el extremo izquierdo y el valor más pequeño en el extremo derecho, que ya es decreciente. Entonces, miremos este ejemplo. ¿Sí? El primer ejemplo, digamos, el primer problema dice que analice la función de costos, ¿no? Entonces, analizar una función de costos no es solamente decir cuáles son las variables que se están relacionando, porque es mucho más que eso. Analizar es abordar de todas las perspectivas el problema, ¿sí? Y pues con los detalles que más se puedan. Entonces, uno de los detalles aquí, por ejemplo en este caso, es que al ser la función de costos la que se está analizando, pues algo que se debe analizar inicialmente es el dominio de la función. Primero las variables, mejor dicho, primero las variables que se relacionan, Q versus costos. El Q, pues como son unidades, ¿sí? Ahí no se especifica en términos de qué unidades o qué escala está trabajando, ¿no? Una unidad, 2 unidades, 3 unidades, no se está hablando de miles, ¿sí? No están hablando de cantidades en miles, ¿no? Es decir, no hay una escala para esas unidades. Las unidades se trabajan normal porque no están especificando. Por ejemplo, el estudiante aquí en este caso está relacionando los costos después con los costos variables y los costos fijos. ¿Ya? Y pues está considerando cuáles son esos costos variables aquí, cuáles son los costos fijos. ¿Sí? Ese es pues, un primer encuentro, ya está analizando eso de esta manera. Y a partir de esto, pues lo relaciona a la expresión y ya empieza a decidir si hay costos variables o costos fijos. En este caso, pues no hay costos fijos. Los costos fijos son 0. ¿Sí? Pero aquí hay un detalle antes de, digamos, de seguir abordando el problema. Ya miramos, antes de arrancar esa parte, como es una función cuadrática, entonces eso es algo que también relaciona uno ahí. Como es una función cuadrática, permítanme ver.
Entonces, esa función cuadrática puede tener varias representaciones. Es decir, una puede ser de esta manera, otra puede ser de esta manera, u otra puede ser de esta manera. ¿Sí? Y es una función cuadrática que es cóncava hacia arriba, dado que A, que en este caso es igual a 3, ¿sí? Es positivo, y al ser positivo es cóncava hacia arriba. Y por lo tanto esto tiene un mínimo. Si tiene un mínimo lo podemos calcular por la forma menos b sobre 2a y c menos b al cuadrado sobre 4a. Eso parece que lo menciona el estudiante más adelante. Pero lo que quiero decir es esto, es la representación. Es vital analizar la representación, o sea, es mejor dicho, es mejor representar la función gráficamente y a partir de esa gráfica yo puedo empezar a mencionar muchas cosas. ¿Ya? Otro detalle ahí que se debe tener en cuenta es los puntos de corte. Es decir, no sabemos en cuál de las situaciones, sabemos que es cuadrática, sabemos que es cóncava hacia arriba y sabemos que tiene un mínimo, pero no sabemos en cuál de los escenarios estamos, en cuál de estos tres escenarios. Porque si estamos en este, aquí estamos, digamos, en unas condiciones en donde va a haber una restricción en el dominio. ¿Sí? Es decir, el dominio de la función matemáticamente es todos los reales. A partir de un contexto, posiblemente puede ser un mayor o igual a 0, inclusive. ¿Sí? Pero necesitamos saber en este dominio cómo se está comportando la función. Entonces, en este dominio, para cada caso, miren, en este caso solamente estaría tomando esta parte de la función. En este caso estaría tomando esta parte de la función y en este caso estaría tomando o esta parte o esta parte. Porque esta parte de aquí sucede que es negativo, los costos de Q son negativos. Pues no tiene sentido analizar costos negativos. Tiene que ser costos positivos, así esté creciendo, o costos positivos esté creciendo. Entonces ahí es donde uno entra como a empezar a relacionar las cosas y empezar a encadenar todos esos elementos que nosotros tenemos para poder analizar un problema. ¿Ya? Eso quería mencionarle y pues contrastando con lo que está acá, dice, con respecto a la función de costos TAP se puede inferir lo siguiente. Es una función cuadrática cuyo dominio debe ser Q mayor o igual a 0, dado que estamos hablando de los costos, ¿no? Su gráfica representa una parábola cóncava hacia arriba, pues Q es positivo. En este caso no es Q positivo, sino el coeficiente que acompaña a Q cuadrado es positivo. Entonces se puede colocar aquí, pues A igual a 3 es positivo. O la parte, el coeficiente que acompaña a la parte literal cuadrada es positivo. Pero bien, o sea, está bien aquí este tema. Sus puntos de corte con el eje horizontal son, pues claro, uno puede empezar a analizar esto así, igual a 0, encuentra el Q asterisco que hace que los costos sean 0 y se obtienen que son en 0 y en Q igual a menos 2 tercios. Entonces aquí ya es donde nosotros empezamos a analizar algo muy importante y es que en este caso nosotros tenemos que descartar estas unidades dado que estamos en un dominio positivo, ¿sí? Al estar en ese dominio positivo pues descartamos este y este valor de aquí me está diciendo el valor inicial, es decir, el costo fijo. Ya esto ya me está diciendo el costo fijo. ¿Ya? Hasta el momento no sabemos cuál de la gráfica. El estudiante en este momento aquí no sabe cómo es la gráfica, pero está analíticamente, digamos, abordando el problema. ¿Sí? Es correcto. Entonces, punto de corte 0,0 que indica este caso que ahí empieza la función, muy bien, o que ese es el costo fijo. El costo fijo se genera para Q igual a 0. O sea que no se tienen costos fijos aquí en la función. Desde un principio se puede mencionar, pero con esto que está diciendo aquí el estudiante, ya me está confirmando el enunciado que yo dije acá. Esto ya lo confirma. ¿Estamos? Entonces, ese abordaje, este tipo de elementos es lo que tengo que ir, digamos, relacionando y que cuando ustedes enuncien esto, por ejemplo, esto, da
fe de, digamos, de que ustedes están abordando bien un problema, con todos los elementos que sean necesarios. ¿Listo? Vuelve y juega. Nosotros no sabemos la gráfica todavía. La gráfica la empezamos a analizar o a tener una idea de ella cuando calculemos el vértice. ¿Listo? Entonces, en este caso, resulta que voy a mostrarles en este problema. ¿Listo? Q unidades, hacer una función cuadrática debe tener una restricción en el dominio, Q mayor o igual a 0, adicional, se tiene que los costos tienen un valor mínimo, donde es, digamos, en el vértice, ¿no? Entonces, si se calcula el vértice, miren, que viene por esta fórmula, Q mínimo, una cosa es las unidades que genera el costo mínimo, y otra es el costo mínimo. ¿Listo? Entonces se calculan a ver qué sucede en ese punto, qué está sucediendo con la función y si eso tiene sentido. Entonces resulta que se hace el cálculo, ¿sí? A es 3, B es 2 y C es igual a 0. Se hace la operación y se obtiene que es menos 1/3 y menos 1/3. Es decir, menos 1/3 unidades que generan un menos 1/3 de costos. Y se supone que son los costos mínimos. Entonces uno dice, ¿será que tiene esta vaina sentido? Pues resulta que no, porque estamos en un dominio positivo, es decir, este dominio de acá. Y justamente el mínimo se genera en un valor negativo, entonces descarto eso. Entonces observen varias cosas. La gráfica en general de la parábola viene dada así, ¿sí? Así como está representada. Menos 1/3 menos 1/3 es el vértice, aquí, ¿sí? Pero a mí esta parte de la función, esta partecita no me interesa es lo que pase para acá. Y en este caso resulta que esa función, ¿sí? Esta función de aquí, es un pedazo de la función cuadrática. Y aparte de eso, observen que es una función creciente, es decir, a medida que aumenta Q unidades, los costos van aumentando, ¿ya? Pues es esa capacidad de ir descartando, de ir, esto no me sirve por tal y tal razón, esto, vamos a analizar esto. Acá hubiera podido suceder esto también, miren. ¿Ya? Por eso el vértice en una función cuadrática es vital, porque le va a decir cómo es que, si ya sabemos que cóncavo hacia arriba el referente del vértice es esencial, muy esencial. Entonces, observen, aquí en este caso ya sucede que los costos están decreciendo y en algún momento empiezan a crecer, ¿sí? En ciertas unidades. Y uno puede averiguar esas unidades a partir, digamos, a partir en qué momento empiezan los costos a crecer indefinidamente. Entonces todo eso, mire, con un simple, estamos resolviendo apenas el primer problema y todo lo que hemos mencionado sobre ello. Esta parte, digamos, haría falta para que el estudiante pueda inferir esto. Si mire que ya está grabando, está colocando esto aquí, está muy bien, que va muy en relación a lo que estamos nosotros aquí representando, pero pues vamos a ver si eso se menciona allá en lo que dice. Analizando la función se podría concluir, vamos a mirar, metémosla aquí. Cuando se producen 0 unidades de Q, no hay costos. Los costos son ceros, ¿sí? 2Q más 3Q al cuadrado están directamente relacionados con Q, por lo tanto representan los costos variables, es decir, que va aumentando. Yo no entiendo que lo que está diciendo es que hay un aumento. Cuando se habla directamente es que aumenta, es decir, que es creciente los costos desde Q positivo, ¿ya? Pero ahora voy a agregarle otra cosa, es decir, porque es que hay varios escenarios de análisis. En este caso, este sí es muy válido. Como no hay costos fijos, entonces los costos están en función de los ingresos producidos. Sí, se puede tener en cuenta que los ingresos, digamos, ahí está afectando el hecho de que los costos tengan valor 0 para Q igual a 0, puede estar sucediendo algo en términos de los ingresos, ¿no? Y nunca habrían pérdidas, pues los costos no serían mayores a los ingresos. Bueno, eso sí habría que mirar porque tendríamos que tener los ingresos presentes ahí y una función que esté relacionando ella
para poder inferir ese tipo de cosas. Pero, ¿podría suceder? Sí, podría llegar a suceder. ¿Ya? Y esta función de costos podría dar como consecuencia un monopolio, pues al no tener costos fijos, podría entrar a dominar todo el mercado, siendo una competencia muy fuerte. También podría ser válido, ¿sí? Eso en el escenario, pues obviamente en el escenario de esos ingresos, ¿no? Si esos ingresos son altos y el comportamiento es alto, a pesar de los costos y está superando por encima los costos, no, pues las utilidades van a ser muy grandes y eso quiere decir que tiene que haber como digamos un dominio del mercado en ese, dependiendo pues del producto que se esté utilizando, ¿no? Y el contexto también. Pero eso también puede suceder. Otra cosa que se puede decir ahí es que la función de costos está creciendo a medida que las unidades crecen. Es decir, crece a partir de Q mayor o igual a 0, es decir, que ella está creciendo siempre. Aumentan las unidades, aumentan los costos, o sea que es una función creciente. Como la función es creciente, a medida que esto aumenta, a medida que esto va aumentando, ¿sí? La función también va aumentando. Entonces ella es creciente, esta función es creciente. Para Q mayor o igual a 0. ¿Sí? Si es creciente, entonces el mínimo en este dominio es para Q igual a 0. En Q igual a 0 es el mínimo. ¿Y qué valor mínimo se obtiene? Pues los costos en 0, que en este caso es 0. O sea, los costos mínimos en este proceso es 0. Si digamos la función es decreciente, ¿sí? Si fuera una función decreciente, así como la demanda, por ejemplo. Entonces, si es decreciente, el valor mínimo estaría por acá en el extremo derecho y el valor máximo estaría en el extremo izquierdo. Es decir, que nosotros podríamos en algún momento llegar a analizar la función en un intervalo. ¿Sí? En un intervalo. ¿Qué pasa con la función en un intervalo definido? ¿Sí? ¿Qué pasa con la función de costos en un nivel de producción entre tanto y tanto? ¿Qué pasa ahí? O sea que nosotros no necesariamente vamos a llegar a analizar una función en todo un dominio grande como este, porque es un dominio muy amplio, sino que los podemos remitir a un intervalo A, B. ¿Ya? Y crecimiento, digamos, de manera, digámoslo, formal, es esto. Yo tengo mi función f, ¿sí? Una función, ¿sí? En un intervalo A, B. ¿Sí? Entonces, supongamos que C y D pertenecen a este intervalo y que C es menor que D. ¿Listo? C es menor que D. Entonces, F es creciente si F de C es menor que F de D. Es decir, aquí tenemos a A, aquí tenemos a B, aquí tenemos a C y aquí tenemos a D. Si la función es creciente, es porque la imagen de D va a ser mayor que la imagen de D. Entonces estamos diciendo que la función es creciente en ese intervalo. ¿Sí? Para cualquier valor, para todo P, C y D que tenga esto, F es creciente, sí y solo si se da esto. ¿Ya? Entonces usted da dos valores y el de adelante le da más que el anterior, entonces la función es creciente. Pero hay que probarlo de manera general. Entonces esto se hace complicado en la forma de mostrarlo, digamos, demostrar que una función es creciente o no. O usted se da cuenta gráficamente, que gráficamente se puede dar uno cuenta. En este intervalo o en este tramo observo que la función es creciente. ¿Quién me da un ejemplo de una función que sea creciente en todo su dominio? En todo su dominio. ¿Quién me dice? ¿La lineal, profe? Una lineal, claro, cuando la pendiente es positiva. Esa es una función creciente. ¿Sí? ¿Qué otra función? La cuadrática, profe.
Profe, cuando la parábola abre ese río. La parábola no es creciente, es creciente en un tramo de la parábola. Mira, yo tengo la parábola así. Entonces, desde este vértice aquí, este vértice, sí hay un tramo de la parábola que es creciente. Pero yo no puedo asegurar que toda la función, en todo su dominio, la función es creciente, ¿no? Porque hay una parte donde ya empieza a crecer y otra donde empieza a crecer. ¿Sí me entiendes? En cambio, la lineal sí, porque si la lineal es positiva, mira que ella siempre es creciente en todo su dominio. Es decir, a medida que va aumentando, está aumentando en la proporcionalidad. La cuadrática lo es, pero en cierto tramo, en cierto dominio, ya. Mira lo que sucede con el ejemplo anterior. Nosotros no podemos asegurar que la función, no podemos asegurar, no, una función cuadrática no es creciente en todo su dominio, pero sí en parte de él. Así como nosotros restringimos acá. ¿Listo? Entonces la parábola sí, pero en una parte de su dominio. Se podría. Si hubiera hecho la aclaración, ¡pum! De una sola. Válido. Válido. Pero entonces ya lo aclaro acá. ¿Listo? Claro, hay funciones, miren, yo les coloco esta. Esta función no es creciente, esta es fluctuante, sube, baja, en una montaña rusa. Pero hay tramos de la función donde ella es creciente, por ejemplo aquí, miren, este tramo es creciente, este tramo de aquí es creciente, este tramo de aquí es creciente, este de aquí es creciente. Y hay otro tramo donde la función es decreciente, este tramo es decreciente, este tramo es decreciente, este tramo aquí es decreciente, o este tramo aquí es decreciente. ¿Sí me entienden? Está decreciendo porque a medida que aumentan las unidades, va decreciendo en la imagen para todo esto. ¿Sí? Mi pregunta es, dime. Profe, una pregunta, ¿y la función con valor absoluto? ¿La de valor absoluto? Sí, profe. Esa función valor absoluto también es creciente, pero en cierta parte de su dominio. Valor absoluto es esto. ¿Sí? Esta misma función valor absoluto es como una V. En una parte, entonces si ustedes me dicen, hay una parte de la función valor absoluto, hay una parte del dominio en donde la función es creciente. Eso sí es válido, porque en este caso la función es decreciente, esta parte de acá. ¿Ya? Entonces, como les decía acá, si ustedes me dan una función, ustedes deben aclarar, hay cierta parte de esta función donde ella es creciente, hay cierta parte donde ella es decreciente. Entonces, así como la cuadrática hay una parte, en la valor absoluta hay una parte donde ella es creciente. Bien. Es decir, cumple esta definición. Miren, en este tramo de aquí, de aquí, ella cumple esa definición. Si yo tomo C aquí y tomo D aquí, cuando mire sus imágenes, pues claro, la imagen de D va a ser mayor que la imagen de C. Lo mismo para acá, en este tramo, en este de aquí, en este verde de aquí, en este verde de aquí. ¿Ya? Mi pregunta es, por ahí hay una función, o hay varias funciones, donde ellas son crecientes en todo el dominio de definición. ¿Qué función? Profe, sería la función exponencial. Eso. Ajá. Sí, claro. ya la Esa, por ejemplo, ella sí es creciente en todo su dominio. ¿Sí? Ella así, miren. Esa es una de las funciones, vea, vital que ustedes tengan presente eso. Una función exponencial puede ser, claro, puede ser creciente, pero también puede ser decreciente, ¿no? En todo su dominio. Eso depende de la base de la función. A igual a Q, f de Q es igual a P. ¿Sí? Recuerden que esto es una función exponencial. El interés compuesto, por ejemplo, es creciente en todo el dominio, a partir de t igual a 0, es decir, a partir de aquí.
porque aquí es donde usted hace la inversión inicial y empieza a aumentar. Ella es creciente en todo su dominio, ¿sí? El dominio en todos los reales y específicamente dentro del problema de contexto de interés compuesto es creciente. ¿Ya? Y eso se puede demostrar. Pero eso depende de A, ¿no? Si A es mayor a 1, si esta basecita de aquí es mayor a 1, la función es creciente. ¿Sí? Pero si A está entre 0 y 1, la función es decreciente. ¿Sí? Claro, porque un número que esté entre 0 y 1, si usted le aplica una potencia, el número en vez de aumentar empieza a disminuir. Diferenciemos 2 y un medio. Si nosotros al 2 lo elevamos a 3 y al 1 medio lo elevamos a 3, pues acá nos va a dar 8. Es decir que aquí mi base es mayor a 1, por lo tanto es creciente. Pero acá 1 medio lo elevamos a 3 sería 1 octavo. Es 1 octavo, cuando era 1 medio pasa a 1 octavo, es decir, se redujo. Entonces, si el número está entre 0 y 1, la función es decreciente. Entonces, la función exponencial puede ser creciente, decreciente, y eso depende de la base. En el caso del interés compuesto, pues es creciente porque es 1 más la tasa de interés. O sea que mi base es 1 más la tasa de interés. Y claro, si es 1 y le agregamos unos decimales, pues va a estar en esta condición y por lo tanto la función es creciente. Si ven cómo empieza uno a enlazar todo, absolutamente todo, entonces nosotros vamos a estar en la capacidad, primero, analizar la función en todo su dominio, sin contexto. 2, en un contexto específico. 3, en un contexto específico, pero ya restringido, como es este caso. Y vamos a mirar, digamos, estar en la capacidad de qué está pasando en ese dominio. Si está creciendo, o puede ser que suceda esto, ¿no? Porque puede ser que suceda lo siguiente. Usted está analizando la función ya en un dominio específico, en un intervalo, ¿sí? Y que la función te haga esto. Eso también puede pasar. Puede pasar esto, que la función sea decreciente. ¿Sí? Puede pasar esto, que ella crezca y decrezca. ¿Sí? O puede suceder que ella decrezca y crezca. O puede suceder que ella sea constante. ¿Sí? ¿Qué tanto puede suceder? Puede suceder lo que sea. Bueno, y la que analizamos hace rato, que puede ser creciente también. Todo eso puede pasar. Y así yo puedo analizar esa fluctuación en esos niveles que me están especificando ahí. Sí, me van a entender. Entonces todo eso es súper importante en términos de las funciones. Ustedes saben que este es un curso en donde nosotros analizamos las funciones a detalle. Y no hemos entrado a las definiciones hasta el momento, digamos las fuertes, que es la derivada. Sin embargo, con los elementos mínimos que tenemos podemos analizar todo esto, ¿sí? Desde su representación. ¿Estamos? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Esa forma de ir explicando el problema, eso es lo que yo quiero para las actividades y para los parciales. Así, explícito, ¿sí? Este me parece un buen ejemplo para mostrar, porque se están detallando cosas, ¿sí? Se infieren cosas, que es interesante también por ese lado, ¿sí? Entonces, la competencia que ustedes deben adquirir es esta. Ahora sí, determinar la expresión. ¿Qué significado tiene esto? Tiene una implicación súper fuerte porque este es el cociente incremental. Ahora, ¿qué es decir C de Q más H? ¿Sí? Que ustedes sepan por qué C de Q más H. ¿Qué es C de Q más H? ¿Ya? Es la evaluación de los costos en otra variable, ¿sí? o en un punto que está variando, y lo estamos restando a la función como tal. Entonces, a eso es lo que le llama cociente incremental. Entonces se simplifica, se opera, se hace todo este proceso y se obtiene esto. Ahora, ¿qué es esto? Más adelante lo miraremos. Lo que estoy tratando en este sí es un ejercicio operativo.
pero sí se debe entender qué es esto de acá arriba. Si usted no entiende esto de acá arriba, usted puede hacer toda esta operación y todo lo que sea mecánicamente, pero no puede saber qué es realmente lo que está calculando. Y en este último era cambiar de variable, es decir, donde era antes la función en términos de Q, la va a pasar a P. Entonces yo despejo la variable y la reemplazo en la otra. Hago las operaciones y ya queda en términos de P. Ya la función de costos que antes estaba en Q, ahora está en función de P. ¿Será lo mismo? ¿Será la misma gráfica? Pues no, porque hay una variación, hay un cambio en la función. Entonces esto de aquí cambia. ¿Ya? Chévere que compararan esa función cuadrática en términos de Q y esta función en términos de P. Aunque no se está pidiendo eso. Pero miren que aquí ya se identifica, aunque falta el discurso, digamos que mencionen cosas, porque aquí se ve que se reemplaza, ¿sí? Se hace la parte operativa y se obtiene este. Pero yo no puedo evidenciar el estudiante o el estudiante qué entiende por esto. ¿Sí? ¿Hizo el cálculo? Sí. ¿Lo hizo bien? Sí, lo hizo bien. Pero ¿qué entiende por esto? ¿Qué entiende por esto? Entonces váyanse familiarizando con ese tipo de desarrollos aquí. Aquí, digamos, en la función dada, es otro estudiante. La función dada, Q está relacionada con C, la variable independiente es Q, la función es cuadrática positiva, por lo tanto tiene un punto mínimo, identificando los costos mínimos. Pero ahí es donde yo les digo, se habla de costo mínimo, pero no sabemos dónde está el costo mínimo. Y si ese costo mínimo tiene sentido o no. ¿Ya? Entonces ahí nos dimos cuenta fue por medio de la gráfica. Que este costo mínimo no tiene sentido, no está en el dominio de la función de costos. Entonces, no podemos lanzar afirmaciones sin que nosotros lo verifiquemos. Dice, el dominio de la función son todos los reales, sí, de la función en general, matemáticamente, digamos sin contexto, digamos así, podríamos. El dominio de la función, fuera de contexto, son todos los reales, pero dentro del contexto, tal cosa. ¿Ya? La función cuadrática se relaciona con esta función. Ya saben que es una función y que es una ecuación, son dos cosas distintas. Donde ax cuadrado es 3 cuadrado, bueno, relaciona pues las respectivas expresiones. Por lo tanto, es posible identificar el punto mínimo con las coordenadas estas. ¿Correcto? ¿Sí? Pero acá ya estaba afirmando de que los costos mínimos están en ese vértice. Pero como estamos hablando de los costos, pues no sabemos, hay que ubicarlo, a ver hay que calcularlo, a ver qué tanto se puede inferir de lo que era lo que yo les comentaba acá. Aquí. Ahí con eso ya ustedes van cayendo en cuenta de lo que ustedes mencionan. ¿Qué más? Dice, también se puede identificar los puntos de corte con Q, con la fórmula. También es válido, pero se calcularon, hay que calcularlos. ¿Sí? O sea, se calculan y a partir de eso se infiere, se comenta, se discute. Porque esto no es que esté mal, o sea, se saben calcular las cosas, se saben utilizar, o sea, identifica qué elementos se deben utilizar para analizar la función. Entonces, hay que utilizarlo para que precisamente se analice la función. ¿Ya? Entonces, ese es como distinto el tema. Ahora dice, todos los valores que tome a la izquierda tenderán a menos infinito. Y los que tome a la derecha tenderán a más infinito. Pero no entiendo aquí, digamos, todos los valores que tome a la izquierda tenderán a menos infinito. Eso que está diciendo ahí, lo traduzco a esto, miren, para que vayan sabiendo ustedes, vayan identificando precisamente cómo ir manejando esos elementos. O sea, cómo escribir algo también en matemáticas puede tomarse de otra manera.
todos los valores que tome quién, que tome Q o que tome C de Q. ¿Sí? Entonces, si no se aclara, entonces yo lo tomaría así, que cuando Q tiende todos los valores que tome a la izquierda, entonces estamos aquí así es la gráfica, a la izquierda, todos los valores que tome a la izquierda tenderán a menos infinito. Pues aquí es, según la gráfica de la función, tiende a más infinito. Si nos vamos por acá, pues ella tiende a más infinito. Y los que toman a la derecha, es decir, que va tomando a la derecha, ¿sí?, tenderá a más infinito. En este caso sí coincide, pero en este no. Si fuera así, de la función iría así. Y ya dejaría de ser cuadrática. ¿Ya? También puedo identificar que entre más cantidades produzca, en más costos incurre. Depende. ¿Sí? Porque puede suceder esto. ¿Sí? Claro, en algún momento, más bien, en algunas unidades ya llegarán a aumentar los costos. Pero pueden haber, antes de esa cantidad, pueden haberse reducido los costos y después aumentar. ¿Ya? En este caso, sí ocurre y sí está asociado a eso que está diciendo el estudiante. También puede identificar que entre más cantidades produzca, en más costos incurre. Claro, porque la gráfica es creciente, la función de costo es creciente. Ahora sí vamos a introducir lo que es el concepto de límite. Y para eso voy a mostrarles esta cuestión de acá. Vamos a partir de un ejemplo, de una aplicación por acá. Yo quiero cambiarle esto, no me deja. Bien. Entonces observen lo siguiente. Si yo les pregunto a ustedes inicialmente, ¿qué pueden observar aquí? ¿Ustedes qué pueden decirme? Esto de aquí. Lo que está en la gráfica. ¿O qué tipo de función es esa? Una función a trozos. Es una función a trozos. O una función por partes. ¿Y qué característica tiene una función a trozos? Pues que el dominio se particiona, ¿sí? Se particiona, y en cada partición se establece una función. Esa es como la característica, pues, de una función a trozos. H de Q igual a f de 1 de Q, f de 2 de Q, puntos suspensivos, fn de Q. Es decir, hay varias funciones y cada una de ellas está definida en un intervalo. Por ejemplo, menos infinito a A, de A a B, y así sucesivamente. Y acá podríamos establecer de Z a más infinito. Sí, este es así. Este es así. Ya. Puede ser esa una partición específica. De A a B, de B a C, de C a D, y para cada una de ellas es una función. ¿Sí? Entonces esto se llama particionar. Esto es una partición. Es decir, tomo todo mi intervalo y lo particiono de aquí a aquí una función, de aquí a aquí otra, de aquí a aquí otra, de aquí a aquí otra. Eso es una función a trozos. ¿Ya? Entonces, al ver esto, ¿sí?, vamos a analizar la función justamente en donde vemos que hay un salto, ¿no? donde esta función tiene un salto. Porque aquí la función es una función lineal y después una función cuadrática, pero en el dominio. La lineal es de 0 a 10 y la cuadrática es de 10 a 20. Y vamos a mirar en ese punto de encuentro donde está haciéndose la partición. Vamos a mirar cuál es el comportamiento de la función.
¿sí? Vamos a mirar a ver qué sucede ahí. Entonces, observen. Vamos a hacer un acercamiento por la izquierda y por la derecha del número 10, punto 10. Obviamente, por la derecha de 10, pues tenemos la función 2x más 3x al cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Y por la izquierda tenemos la función lineal. Entonces, esto es lo que va sucediendo. Observemos aquí, también en esta partecita, donde está el A y el B mayúscula, se tiene el valor y su imagen. El valor y su imagen a medida que se van acercando. Cuando hablamos de tendencia, ese puntico, esos punticos que se están moviendo ahí, que se están dejando el reflejo de los puntos a medida que avanzan, a eso se le llama tendencia, es tender a. Nosotros aquí estamos haciendo tender a 10. ¿Sí? Si yo voy a colocar, a ver si se puede aquí, de una vez, A, 0. Miren. Y B, 0. Miren. Pues a medida que acá nos estamos acercando, el C se está acercando al 10 por la izquierda y el D se está acercando, también la función se va acercando acá. O sea, su imagen. Eso es tendencia. Tendencia es me acerco tanto como yo quiera, pero no alcanzo el punto. O sea, no toco el punto. ¿Ya? Entonces observemos. Aquí se acerca la función acá. Voy a tener esto. Porque también quiero mirar la imagen. Es decir, 0, la imagen, porque también tenemos que mirar cuál es el comportamiento de la imagen. 0, perdón, aquí, 0, f de A, y 0, f, en este caso es g de B. Miren. Entonces le doy play. Nos vamos acercando acá, la función se va acercando así, teniendo esta tendencia, y acá también, miren, el f y el e. ¿Ya? Eso de irse acercando a eso es que hacemos referencia con tendencia, que es la idea que nosotros tenemos que tener. O sea, es la idea que nosotros tenemos que tener. Tendencia es acercarse tanto como yo quiera, sin llegar al punto. ¿Por qué lo detuve ahí? ¿Por qué no lo hice llegar a 10? Miren, aquí lo hice llegar hasta 9,93 por la izquierda, y por la derecha lo hice llegar a 10,07. ¿Sí? La función lineal por la izquierda tiende a 2,51, que acá está, miren, 2,51. ¿Sí? Aquí está, 25. Es decir, este punto aquí, el F. Perdón, el E, aquí, este. Lo voy a relacionar. El punto este, todo lo que está a la izquierda, a la izquierda. ¿Ya? Nos acercamos por aquí, se acerca por acá y tiende a 251. Y por la derecha, miren que nos estamos acercando por la derecha a 10,07 y tiende a 324,35. ¿Ya? Y aquí está, 324,35 por acá. Es decir, voy a llevarme esto por acá. Es decir, aquí podemos hacer esto. Entonces, un momentico. Eso. Si yo me acerco por acá, a 10,
nosotros nos estamos acercando a 10 por lo más cercano posible, hasta 9,93. O sea que la función está tendiendo a 251,25, o sea, por aquí. ¿Listo? Si yo me acerco por la derecha, la función se está acercando así, y por acá se está acercando a este punto. Y este punto de aquí es 324,35. Ahí está el concepto de tendencia, de límite. Entonces, es eso, o sea, el límite es eso. Es acercarme tanto como yo quiera sin llegar al punto. Y yo quiero saber la función, cómo se está comportando en cercanías de un punto. ¿Qué tipo de comportamiento tiene la función en cercanías de un punto? Es decir, si el punto es 10, en este caso es 10. ¿Sí? Yo quiero saber cerca, cuando nos estamos acercando por acá, y cuando nos estamos acercando por acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? Eso es lo que hace el límite. Entonces mire que yo estoy hablando por la derecha y por la izquierda. Esto lo estamos haciendo gráficamente. Pero, analíticamente, yo puedo hacer esto. Puedo ya calcular el límite. Entonces puedo hablar acá, puedo hablar de lo siguiente. Puedo hablar límite. Voy a utilizar de una vez la notación, pero después la clarifico de dónde sale. Límite. Cuando como estamos utilizando x, entonces sería cuando x tiende a 10, este simbolito acá arriba quiere decir que es a 10 por la izquierda. Como por la izquierda la función es 25x más 3, entonces sería 25x más 3. Ahora, límite cuando x tiende a 10 por la derecha, pero por la derecha la función 2x más 3x al cuadrado. Entonces, esto es analíticamente. Estamos mirando, si nos acercamos por acá, ¿sí?, a la derecha de 10, esta función a dónde tiende. Y en este caso, tendería a 253. ¿Sí? Miren que acá me muestra que la tendencia va siendo más o menos allá, 251,25, porque lo miramos en 9,93. Pero si lo hacemos tender a 10, sí ya nos va a dar 253. Entonces ahí va a estar el detalle de cuándo nosotros podemos evaluar en la función, entre comillas, y cuándo no. ¿Sí? ¿En qué escenario sucede que no se evalúa? En el escenario en donde hay una indeterminación. Entonces, en la indeterminación no basta con evaluar, va más allá. Hay que tener otros elementos, sobre todo algebraicos, para poder saber qué está sucediendo con la función en ese punto específico. ¿Ya? Y acá, pues nos va a dar, en este caso, nos va a dar 326, creo que es 320. Aquí 320. Listo. Que simplemente evaluar, sí, evaluar entre comillas, ¿no? ¿Por qué evaluar? Porque es que esta función no tiene problema, es una función continua, o sea que su tendencia sí es a 320 cuando nos estamos acercando por acá, ¿sí? O sea que este valor acá tiende a 320 y este de acá tiene tendencia a 253. Entonces ya entramos a tener una idea intuitiva de esos límites laterales por la izquierda y por la derecha. ¿Qué sucede?
Entonces uno de qué manera se acerca a ese punto. ¿Ya? Y entonces hay un resultado que dice que si el límite de una función, pongámosle g de x, o en consonancia con las letras nuestras, g de q, cuando q tiende a q sub 0, es equivalente a lo siguiente, que los límites laterales por la izquierda de g de q y el límite por la derecha del mismo punto, de la misma función, existen. Y son iguales. Si el límite cuando x tiende a q sub 0, en términos generales, existe, es decir, esto existe, entonces los límites laterales también existen y es igual a él. ¿Ya? Pues aquí podemos hacer dos cosas. O sea, el teorema dice, puedo irme para acá, puedo irme para acá. Si el límite existe, en términos generales, implica que los límites laterales existan y sean iguales. O, si los límites laterales existen y son iguales, entonces el límite existe. ¿Listo? Ese es un teorema fuerte aquí. En este caso, ¿qué sucede? Estos límites laterales son distintos. Por acá nos dio 253 y por acá nos da 320. Como son distintos, entonces el límite de esa función cuando x tiende a 10, de la función que ya sabemos, la función a trozos, no existe. Y no existe porque los dos límites laterales son distintos. Acá dice, si son iguales y existen, entonces el límite existe. Acá como son distintos, entonces el límite no existiría. Y tiene mucha razón, porque es que gráficamente se puede ver, miren que aquí hay un salto de la función. Aquí hay un salto fuerte en la función. ¿Ya? Si continuamos así, si continuamos aquí, miren, la imagen sería 320 y 253, o sea, 320 por acá y 253 por acá. Este salto de aquí ya me está diciendo, no, el límite que va a existir. Esto aquí. Si por la derecha me está dando una cosa y por la izquierda me está dando otra cosa, entonces claro, ahí no va a existir un límite, porque hay un salto. Entonces ahí ya nos va dando una idea intuitiva de eso, de que cuando sufren saltos las funciones a trozos, ahí no hay continuidad y por lo tanto el límite no existe. ¿Ya? Entonces puede decir eso. Y eso pues asociado a lo de los límites laterales. ¿Ya? Entonces este es un ejemplo introductorio para empezar, utilizando la notación en una idea de qué es eso del límite, cómo nos podemos acercar. Ya si queremos la formalidad ahí, la formalidad, les voy a mostrar la formalidad aquí. Imagínense aquí estos puntos de aquí. Esto de aquí. Miren este punto amarillo aquí. ¿Sí? Aquí.
Y observamos que hay puntos muy cercanos, que queremos acercarnos tanto de ese punto amarillo como queramos, pero no llegamos a él. Y pues por acá también hay puntos. ¿Sí? Pues, por aquí hay puntos. Lo que estoy diciendo es que nos estamos acercando a ese punto, a esos puntos por medio de esa sucesión de puntos, al punto amarillo, nos acercamos. ¿Cómo podemos nosotros reflejar ese concepto de límite, ese concepto de acercarnos, o esa idea más bien de acercarnos tanto como queramos sin llegar al punto? Entonces resulta que aquí entra la cuestión de la distancia, es decir, vamos a medir la distancia de este punto a este punto y mirarla, medirla. La distancia de este punto a este punto y la medimos, de este punto a este punto y la medimos, y la medimos, y la medimos, y la medimos. Por cada punto cercano vamos a medir esa distancia, es decir, que aquí tenemos nuestro Q sub 0 y vamos a tomar distancias a puntos cercanos por la derecha y por la izquierda y medimos esa distancia. Entre más pequeña sea la distancia, más cercano está el punto. ¿Sí o no? Entonces, esa es como la idea como importante ahí. Entre más cercano esté el punto, esa distancia se va a volver 0. Ahí ya hay un concepto de tendencia infinitesimal. ¿Sí? Al más nos acercamos, esa distancia de 0. Entonces es precisamente eso lo que se quiere con la idea del límite. Miren. Observemos que aquí tenemos el punto Q sub 0 y nos estamos acercando a él. ¿Listo? Entonces nos vamos acercando a este punto. Aquí. Nos acercamos por aquí y por acá. ¿Ya? Asimismo, la función se está acercando a un punto. Puede acercarse a un punto en común que sea igual o puede no acercarse. ¿Sí? Si existiera límite, entonces por acá también nos vamos acercando, que eran los puntos que yo les mostraba acá. Lo que yo les mostraba acá en el plano. ¿Cómo es esto? Sí. Ahí. Si nos vamos acercando por acá, acá también nos acercamos. Si nos vamos alejando, pues también nos alejamos acá. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está sucediendo en esta. Vamos a volverla a hacer. Vamos a volverla a hacer. Entonces sería tenemos esto. Tenemos nuestra función. Vamos a especificar este punto aquí L. Y vamos a mirar aquí este punto Q sub 0. Este es Q, este es P. ¿Listo? Entonces nuestro acercamiento va a ser de esta manera. De los puntos que estén aquí, cercanos a Q, pues vamos a mirar la distancia. Lo mismo acá. Voy a ponerla aquí menos para decir que por la izquierda y por la derecha. Nos estamos acercando. Entonces resulta que a nomás nos estemos acercando aquí, la función está pasando, digamos, está en este caso creciendo y acercándose a L por acá arriba, y en este caso se está acercando a la función por acá abajo. Entonces acá también vamos a mirar las distancias de los puntos, o sea, de las imágenes al punto L. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, acercándonos al punto a medida de estas distancias. ¿Estamos? Y pues, como vamos a medir la distancia la podemos medir como Q menos Q sub 0, como distancia. Y acá la podemos medir como F de Q menos L, como una distancia. Porque si aquí está F de Q, entonces acá está F de Q, como imagen. Y miremos estas distancias. Y resulta que estas distancias deben tener una magnitud. ¿Sí? Que entre más pequeña, pues más cercano se va a tener esa
más pequeño se va a tener el valor, y lo que quiere decir que el punto está mucho más cercano. Entre más se tiende a 0, más cercano está el punto al punto en cuestión. Entonces eso es lo que dice el límite formalmente. Para todo epsilon mayor a delta, epsilon mayor a 0, existe siempre un delta mayor a 0. ¿Sí? Recuerden que esto es distancia. Esto es distancia. ¿Sí? Se tiene que si esto sucede, entonces también sucede esto. Puntos cercanos se reduce a 0, o sea, tiende a 0. Acá pasa lo mismo, la tendencia también es a 0, algo pequeño, porque están dentro de una franja. Esta es la franja por la izquierda, esta es la franja por la derecha, las distancias. Esta es la definición ya formal de lo que es un límite, que va muy relacionada pues a todo eso construido anteriormente. Y eso gráficamente, ¿no? Analíticamente. Ahora lo vamos a hacer es en cercanías, o sea, tomando ya valores cercanos al punto. Y eso es lo que vamos a analizar acá. Pensemos en la función de costos, la que estábamos analizando hace rato, y vamos a concentrarnos de nuevo en Q igual a 10, o sea, cuando tiende a 10, de solamente esta función. Ya no es a la función de función a trozos, no. La función a trozos no, es esta función. Y nos vamos a acercar a 10 por la derecha, miren, 10,004, 10,003, 10,002, 10,001. Ahí nos acercamos a 10 por la derecha. Ahora, 9, 9,8, 9,9, 9,98, 9,9, 9,989 por la izquierda. Aquí nos acercamos por la izquierda, la derecha. Por la derecha positivo, por la izquierda negativo. Y lo que van a hacer ustedes es evaluar la función en cada uno de estos puntos y mirar hacia dónde tiende aquí. ¿Sí? Hacia dónde tiende. Esa es otra forma de analizar el comportamiento de una función en términos de límite, por la izquierda y por la derecha. Entonces evalúan S de 10,001, 2 por 10,001 más 3 por 10,001 elevado a la 2. ¿Cuánto da? Se lo colocan. Y así se van dando cuenta hacia dónde tiende. En este caso sería 320, ¿no? Aquí sería 320. Esa es la tendencia. ¿Ya? Y van a hacer lo mismo para esta función, f de q igual a 1 sobre q. Entonces, como tenemos problemas en 0, una función, porque el 0 no está definido, eso es otra cosa importante. Una cosa es decir q tiende a 0, que decir q igual a 0, f de 0. ¿Sí? Una cosa es evaluar, otra cosa es la tendencia. Para evaluar, esto no está definido. No está definido porque la división en 0 no está definida. Es una función que son todos los reales sin incluir el 0. Porque el 0 no está definido. Pero no importa, o sea, ¿será que eso me limita a mí a mirar cómo se está comportando la función en cercanías de 0? Pues no. Nos vamos a acercar a 0 por la derecha y a 0 por la izquierda. ¿Ya? Así. 0 por la derecha y por la izquierda. Y eso se va evaluando. ¿Ya? Y se van a dar cuenta que por la izquierda, por la derecha, eso va a tender a un número muy grande, que nosotros lo llamamos infinito. Y por la izquierda va a tender a un número muy pequeño, que es menos infinito. Esta función. Entonces tienen que evaluar. Evalúan por la izquierda y por la derecha de estos números. Y ustedes dirán,
Pero necesariamente tienen que ser esos puntos, pues no, usted puede colocar otros, pero que sean cercanos al punto por la derecha y por la izquierda. ¿Ya? Lo mismo acá. Lo mismo acá. Miren a ver qué sucede acá. Si acá, digamos, converge al mismo punto de tendencia, o acá sucede que convergen a diferentes puntos. Ya sabe que si convergen a diferentes puntos, el límite no existe. Si convergen al mismo, sí existe. ¿Ya? Y ya en la próxima clase miramos propiedades de los límites, algunos límites cuando tiende a cero, cuando tiende a infinito, todo eso, y determinaciones y esa parte. ¿Listo? Y con eso termino el concepto de límite de manera gráfica, de manera intuitiva y de manera formal. Que son 3 momentos. Esa idea, ustedes se deben con una idea de qué es eso de tender a sin llegar allá. Vamos, no sé si hay alguna pregunta respecto a la construcción del límite y cómo vamos a analizar nosotros ahora las funciones en términos de los límites. ¿Tienen alguna pregunta? Ya la cuestión empieza un poco más fuerte, ¿no? Ya hoy, el día de hoy, ya les mando un taller. Igual tienen que hacer el seguimiento al libro, ¿no? Tienen que hacer el seguimiento al libro, ustedes mismos. Yo voy a enviar un taller, pero ya deben ir avanzando ustedes también en el libro. No se deben quedar solamente con esto que les menciono uno acá. Bueno, si no hay preguntas, entonces doy por finalizada la sesión. Y tengo la